Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día viernes 23 de febrero. Vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 16, versículos 9 al 20, con el título El milagro de la fe. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Estas son las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 29. Cuando Tomás mira a Jesús, él lo ve delante de él, le toca las manos y se postra ante él y le dice: mi Señor y mi Dios. Y Jesús le dice: tú ahora crees porque me viste, pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermanos, si nosotros creemos en la resurrección de Jesús, no es porque nosotros seamos muy inteligentes, no es porque seamos más santos que las demás personas, es porque Dios ha hecho una obra milagrosa en nosotros. El Espíritu Santo nos ha dado la convicción de fe para creer en la veracidad de la resurrección de Jesús sin haberlo visto personalmente. Y ese es un tema que veremos en el pasaje de hoy, la incredulidad de los discípulos. Y Jesús reprocha la dureza de corazón y su incredulidad. Y luego les da la gran comisión. Así que vamos a ver la palabra en los versículos 9 al 20. Dice la palabra de Dios así: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Y como les dije, pues el testimonio de una mujer no tenía mucho peso. Luego seguimos, dice: pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Esto lo vemos en Lucas 24, en su camino a Emaús. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Ahora son 2 hombres, pero aún así no creyeron su testimonio. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. Entonces vemos cómo Jesús se le aparece a los 11 discípulos, y cuando ahora sí le creen, Él les da la gran comisión. Ahora, hermanos, estos mismos discípulos que anduvieron con Jesús 3 años, convivieron con Él íntimamente, escucharon sus enseñanzas, comieron con Él, durmieron con Él, y aún así, y Jesús también les avisó que esto iba a pasar, aún así no creyeron, hermanos. Pero nosotros, que nunca estuvimos con Jesús, nunca fuimos testigos personales de su resurrección, podemos creer. Como les dije, es porque Dios ha hecho una obra sobrenatural y milagrosa en nuestras vidas. Démosle gracias a Dios por esa gracia inmerecida, el don de la fe. Yo no me gané este don. Esta fe no fue algo que yo logré crear dentro de mí, fue un don que recibí gratuitamente de parte de Dios a través de la obra del Espíritu Santo en mí. Que seamos agradecidos y acordémonos cuán bienaventurados y bendecidos somos que 2000 años después de la resurrección nosotros podemos creer en esta realidad y vivir a la luz de la resurrección de Jesús. Ahora, hermanos, en el pasaje de ayer yo les comenté que la gran mayoría de los manuscritos más tempranos en el griego original terminan con el versículo 8. Algunas personas dudan la veracidad, o vamos a decir que la confiabilidad de los versículos 9 al 20 como parte del manuscrito original de Marcos. Muchos creen que fue algo agregado después. Los manuscritos más tempranos no tienen los versículos 9 al 20. De hecho, hay algunos padres de la fe, por ejemplo, personas como Origen y Clemente de Alejandría, que ni sabían que existían los versículos 9 al 20. Luego hay otros padres, como Ireneo, que por ejemplo tenían conocimiento de esos versículos. ¿Cuándo se agregó? ¿Por qué se agregó? No sabemos exactamente, hermanos, pero la tradición es que pues se ha pasado de una generación a otra como parte del Evangelio de Marcos. Ahora, les quiero decir lo siguiente. La
inclusión de esta conclusión más larga no cambia nada de las doctrinas más básicas y fundamentales de la fe. O sea, se incluya o se excluya, esto no cambia nada de la fe cristiana. Así que eso es algo muy importante que tenemos que saber. Así que es importante entender si es parte del manuscrito original o no, pero como les dije, no afecta nuestra fe. ¿Ok? Seguimos en el versículo 16. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Algunos toman esto y dicen, vea que aquí dice que uno tiene que creer y además tiene que ser bautizado para ser salvo. Pero la segunda parte del mismo versículo nos explica claramente que no, mas el que no creyere será condenado, no el que no creyere y no se bautizare. Así que, hermanos, la salvación es por la fe, no es por la fe más bautismo. ¿Ok? Versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Ok? Sí, los cristianos pueden echar fuera demonios, tienen autoridad para hacerlo y algunos cristianos hablan en nuevas lenguas, pero no vamos a decir, hermanos, que porque tú no echas fuera demonios o porque tú no hablas en lenguas, que tú no eres cristiano. ¿Ok? Tenemos que tener cuidado con eso. Ahora el versículo 18. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hermanos, el versículo 18 lo tenemos que entender correctamente. Tenemos que leerlo con mucha precaución. Ahora, les dije, hermanos, que la Biblia interpreta la Biblia. Y, por ejemplo, vemos en estos versículos 9 al 11, hay un respaldo bíblico en Juan 20, versículos 11 al 18, que hablan de lo mismo que vemos aquí en estos versículos. O en Lucas 24, 13 al 35 encontramos lo que encontramos aquí en Marcos 16, 12 al 13. No hay nada que se contradice. ¿Ok? Y aquí, de los versículos 14 al 20, vemos la gran comisión que encontramos en Mateo 28, 16 al 20, Lucas 24, 36 al 49 y Juan 20, 19 al 23. Así que no hay nada en estas partes que contradiga otras partes de la Biblia. Pero el versículo 18, hermanos, cuidado, dice, tomarán en las manos serpientes y si bebieron cosa mortífera no les hará daño. Yo lo entiendo como que Dios está diciendo, yo los protegeré, pero Dios en ningún momento les está mandando a que jueguen con serpientes o que se traguen veneno. Tristemente hay algunas sectas que se dicen ser cristianas en las regiones montañosas de las Apalaches aquí en los Estados Unidos que en pleno culto sacan serpientes y culebras y empiezan a jugar con ellas, tomando literalmente lo que vemos en el versículo 18 y hay personas que han sido mordidas y que han fallecido. Hermanos, no les recomiendo que vayan a tomar veneno, ¿ok? Aquí la promesa es una promesa de protección, pero no que vayas a hacer algo tonto, algo estúpido. Se habla de la protección de Dios, así que tenemos que entender correctamente lo que la Biblia nos quiere decir. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y luego sigue. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Esto lo vemos en Lucas 24, igual en el libro de Hechos capítulo 1. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Ahora, quiero volver al punto, al título que yo le puse a este pasaje, el milagro de la fe. Bienaventurados los que no lograron ver a Jesús resucitado, pero aún así creyeron. Hermanos, para mí el milagro más grande es que yo, siendo un hombre orgulloso, un vil pecador, egocéntrico, que yo pueda creer en la resurrección de Jesús. No es algo que yo me gané, no es algo que yo hice para poder creer, fue un don de Dios. Hermanos, para empezar el día de hoy quiero que oremos de esta manera. Oh Dios, gracias por la fe. Veo a tus discípulos que fueron incrédulos y duros de corazón y sé que es parte de nuestra naturaleza humana. Dudar, ser escépticos, no creer, pero gracias, oh Dios, que en tu gracia inmerecida me has quitado este corazón duro de piedra, esta incredulidad y me has dado el don más grande de la fe para poder creer en Jesús y vivir a la luz de su vida, de su muerte, su resurrección. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Estaremos viéndonos mañana a las 6 de la mañana para nuestro tiempo de oración matutina. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.